Hola amigos, como su nombre lo invita, ya tenemos aquí Odoo 19. Fue publicado hoy la rama 19 en GitHub y en Runboat ya tenemos disponibles las diferentes compilaciones de esta nueva versión de Odoo que acaba de salir. Va a ser presentada a partir del 18 al día 20, pero hoy te traigo novedades. Quédate porque empezamos. Pues sí, amigo, como el nombre lo indica, ya tenemos la versión 19. Si se fijan aquí, está en el Runboat de Odoo y ahí puedes consultar la versión 19. En este caso, la versión ha sido liberada en el GitHub y hoy he querido traer, instalarla, probar y ver. Y al primer toque me pareció un rendimiento excepcional por parte de 19, pero dije, déjame compararlo para tener datos reales porque realmente uno a vista no es que pueda sacar las cosas. Entonces, para este ejemplo, pues aquí me he creado una versión 19 y una versión 18 que tengo por acá, con los mismos 29 módulos marcados. Y vamos a ver qué tal el rendimiento en la instalación de estos 29 módulos, porque le digo, noté cierta rapidez por parte de O18. En este caso lo que voy a hacer es darle primero al de la 18 para darle cierta ventaja, unos milisegundos de ventaja, pero realmente vamos a ver qué tal el comportamiento porque es llamativo, me llama la atención cuando lo estuve tocando. Si se fijan, vamos a darle acá a la Activate y luego le doy aquí Activate. Entonces, ahí está ya instalando las dos bases de datos, las está creando con los mismos 29 módulos seleccionados. Vamos a ver cuál termina más rápido, cuál es el tiempo de respuesta por parte de ambas versiones. ¿Qué más vamos a estar viendo en este video? O sea, haciendo un poco de titulares en lo que termina de instalar esta versión 19 y bueno, la versión 18. Vamos a estar viendo el proceso de instalación. O sea, porque hay algunas cosas que te pueden tomar. Por parte de Odoo, realmente el proceso sigue siendo el mismo, al menos de como yo lo hago, que es creando un fichero de configuración y a partir de ahí pues estar eh, configurar los add-on paths. También he visto muchas mejoras visuales que se las voy a ir comentando, se las voy a mostrar ahora cuando termine de mostrar la base de datos. El tema de importación de sitio web, hice una prueba, perdí la imagen sin querer, pero lo vamos a estar haciendo aquí. Vamos a intentar importar un sitio web de, de la página de un amigo. También el tema de la IA, que por aquí te voy a estar dejando el link del video que hice donde tú puedes configurar los asistentes utilizando ChatGPT y Gemini. En este caso, si se fijan, ya terminó la versión 19, ha terminado aproximadamente 1 minuto y 20 segundos. Y la versión 18 sigue instalando todavía. Le digo que lo noté, es increíble el tiempo de respuesta. ¿Qué más vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo el post, que hay bastantes cambios visuales. Se mejoró en el sitio web, se han creado nuevos snippets dinámicos. No me muevo de acá porque realmente estoy esperando la versión 18 que termine de la instalación para ver y comparar los resultados. También hay nuevas configuraciones en las acciones del servidor. Hay nuevas industrias. Dicen que en parte el rendimiento se debe a que han cacheado menú en el buscador, se han indexado mejor en las búsquedas. Pues, hablando entre paréntesis, pues la paliza que le ha dado la versión 19 a la 18 es monumental. Si se fijan, aquí todavía sigue instalando la versión 18 y la 19 hace 1 minuto terminó. Lo noté y no me equivoqué cuando visualmente lo vi. ¿Qué más? Pues vamos a estar revisando el módulo de portal si hubo algún cambio. Hay un módulo que es Partnership. Hay varias mejoras. El tema de la firma. Por encima instalé estos módulos porque me parece los más comunes. Ya terminó la versión 18. Y ha sido apabullante. Ganador, versión 19. Vamos a tumbar por acá la versión 18 porque ya la versión 19 ya la tenemos acá corriendo. Lo que quiero hacer ahora es, porque lo configuré y es un proceso que tardó un poco, entonces en principio lo que quiero hacer ahora mismo es ir a la parte del sitio web y vamos a probar el importador de sitios web que trae esta versión 19. Si se fijan por acá, tú le dices import website. ¿Qué sitio web importar? Pues voy a importar el de sitio web de un amigo que es partner de Odoo
Se los recomiendo bastante. Todos los temas relacionados con Odoo México tiene buena reputación. Están creciendo y realmente se los recomiendo. Pues voy a usar el sitio web de él, Vladi, con tu permiso. En este caso, pues nada, se lo voy a poner acá a Odoo. ¿Y qué va a hacer él? Pues él, si se fijan, va a empezar a tratar de importar el sitio web a nuestro Odoo 19. Él te dice acá un poco de cuando tú aceptes que vas a importar, pues puedes estar infringiendo alguna ley. Nada, como estos son temas de prueba, nosotros no nos vamos a copiar nada. Simplemente que vamos a intentar importar el sitio web. Es un proceso que tarda un poco, lo voy a dejar por acá. Y vamos a irnos a la versión nuestra Odoo 18, ya que es un proceso que se queda ahí en curso. Lo primero, ahora no puedo salir de aquí, pero bueno, lo primero que noté fue cuando entré, el Odoo me detectó el tema que tenía configurado en el sistema y lo noté por acá. Si yo le pongo por acá el system, pues él no aplica el modo oscuro en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque yo tengo configurado el modo oscuro en mi computadora. Además acá tenemos para poner el modo light y tenemos para poner el modo oscuro con la lunita. Es una de las cosas. Eso realmente visualmente es una mejora bastante importante. Si se fijan por acá, cuando vamos a la versión móvil, vamos a ver si por ejemplo un iPhone 14 Pro Max, realmente el audio aquí está muy bueno. Y entonces ahora vamos, que son cosas que quizás no notemos a simple vista, pero sí, sí influyen cuando estamos tratando con el sistema. Tenemos por acá el módulo de la IA, inteligencia artificial. Tenemos los AI, que si se fijan son estos que están por acá, que son del módulo Enterprise, que es este que está acá. ¿Qué necesita? Se necesita que Postgre tenga instalados los vectores. Para eso, como comenté, tengo el video donde te voy a dejar aquí el link, que hacemos toda la configuración del sitio. Si se fijan aquí, nos ha traído el sitio web, ha terminado la importación y nos ha traído el sitio web de nuestro amigo Vladimir. Esta es la página oficial y este es la copia que hemos hecho de la página oficial. Realmente lo que nos hace Odoo es increíble. Si se fijan acá, este sería el original. Y a pesar de que, mira, aquí está Vlad, se lo presento. Se lo recomiendo bastante Quizzo, el partner en México. Pues ya hemos visto cómo funciona el importador. Una pasada. Realmente ahí yo me quito el sombrero una vez más. Otra cosa que noté fue que visualmente, por acá, tenemos, cuando hacemos el login, esto en la versión 18 no la teníamos. Acá voy a poner admin y aquí ponemos que nos muestre o no nos muestre la contraseña. ¿Que es una bobería? Sí, pero se agradece porque realmente hay veces que el formulario que estamos escribiendo y más que hay páginas que no, hay sitios que validan el tema de la contraseña. ¿Qué más tenemos por acá? El tema de la inteligencia artificial, que ahora va a estar muy presente en la versión 19. Por aquí tenemos como un asistente, lo tenemos para acá, y tenemos los agentes donde podemos configurarlos utilizando, como comenté en el video, utilizando utilizando Gemini y utilizando ChatGPT, el adorado ChatGPT. ¿Qué más tenemos para acá? El tema de la importación, de los links. Vamos a entrar al punto de venta porque realmente, bueno, y aquí se ve un poco distinto. Vamos a crear un punto de venta, vamos a cloud. Vamos a entrar al punto de venta y ver qué tal va el comportamiento en el punto de venta. En principio no tenemos productos. Vamos aquí a los productos. Helado. Burger. Y vamos a entrar a nuestro punto de venta y ver qué tal
No nos muestra los productos. Porque será, están disponibles en el punto de venta. Mm, por la categoría. Others. Mm, ¿Qué nos puede estar faltando para el caso de punto de venta? Bueno, aquí nos trajo unos ejemplos que le hemos mostrado. Ya tenemos nuestra burger. Al parecer, si no tiene categoría, como el ejemplo del caso del helado, no sale si no tiene categoría. Aquí le pongo Others y entonces ya deberías mostrarnos aquí el punto de venta. Pues acá aquí tenemos esta, realmente luce mejor, mucho mejor el post. Y tenemos esta opción acá cuando agregamos un producto, vamos a agregar las variantes y vamos a hacer un pedido para ver qué tal va. La versión M, agregar. Tenemos para agregar un cliente, como normalmente una nota. Esto son cosas que existen, pero realmente catch, tema de animaciones, no sé si lo notaron ahí, como mejora, validar. Y ya esto a Odoo lo hacía muy bien, realmente que se haya mejorado y optimizado, pues se agradece. Eh, Hay muchas mejoras. También está el tema del Verifactu, que es que el Verifactu es como el antiguo sí, pero que a partir del próximo año va a ser obligado acá en España. Y entonces, en principio, pues todas las empresas deberían tener ya otra de soporte. Hay uno de la OCA también que está disponible. ¿Qué tenemos además? Tenemos el tema de los sitios web. Por tanto, acá, cuando vamos aquí al sitio web, vamos a ver si encontramos. Estos son cosas nuevas. O sea, estilos, los temas. Esto sí estaba en la versión 18. Dentro de los contenidos que podemos renderizar, tenemos. Mira, esto creo que no está en 18. Ver los proveedores de pago. O sea, ver los payment supplier. Eso en 18 no está y realmente ahora he valorado un poco el tema de los snippets. El proceso de creación de snippet es un poco tedioso. Por acá habría que ver cuál no está en 18. Pero sí se habló de nuevos snippets acá en la versión 19. Este creo que era el que estaba. Ese es nuevo, el de abajo. Este es de catálogo. Este sí creo que es nuevo. Ya te digo, hay muchísimas cosas que están disponibles con estas animaciones y te ayudan muchísimo a la hora de creación de un sitio web. Eh, Voy a intentar revisar un poco la documentación y ya veremos con otro video. Antes que se me olvide, otro tema de los más importantes que he notado ha sido esto. Para mí, desde que lo vi, que Fabián lo publicó, pues me pareció súper interesante. ¿Por qué? Porque hay veces que no sabemos cómo manejar ciertas cosas en la integración vía API. ¿Qué tenemos aquí? Pues un Swagger, por llamarle, donde tenemos toda la información de cómo crear, cómo obtener, cómo llamar nuestros métodos. Es un API, pero en este caso para el modelo de account. Y por cada modelo tenemos nuestra documentación, como nos indica aquí, que ese es el endpoint que tenemos en este caso, model name. Y además tenemos pero bueno, en este caso necesita un bidder, creo un token, esto es cuando una integración externa, me parece. Y aquí nos muestra todo el contenido. Los módulos. Esto realmente no saben cuánto se valora. Realmente Odoo ha ido mejorando muchísimo. En la versión 18 sacaron de acá que tú podías poner JSON. No sé si ahora estará disponible. No, porque hay que hacer unos ajustes. Pero esto realmente se valora bastante cuando estamos trabajando con integraciones con terceros. Ya sea que vayan a escribir o que vayan a leer desde esto que tenemos por aquí también, que debe ser la misma documentación.
Esto aquí se valora muchísimo para el caso de las integraciones con terceros. Y es ese módulo que se llama API Doc. El que le comenté, también existe ese de Partner Chip, que me parece que en 18 no está. Lo puedo comprobar ahora mismo. Y ver acá si hay uno que se llama Partner Chip. Si me corrigen, pues sería... Pues este módulo veo que trata el tema de las membresías con respecto a los contactos, a las personas. Donde tú le aplicas es este membership. Members. Y tú le puedes definir membership. Tú puedes estos son los niveles que vienen por contacto. En este caso podemos definir goal, pero bueno, obviamente podemos crear nuevos contactos. Vamos a verificar cómo sería. Vamos a crear aquí el canal Ronnie Montano. A ver si me indexa de casualidad. No creo que me indexe. Vamos a buscar. Pues no sale. Pero igual. Ronnie Montano, que te dejo aquí mi nombre. Suscríbete en mi LinkedIn. Si quieres, estoy bastante activo en LinkedIn. Acá que tenemos nuestro partner level. Podemos ponerle el nivel de partner de ese contacto que estamos generando. Ya sea luego para luego aplicar ciertas características relacionadas con este contacto. Además de del sitio web y de las demás cosas que hemos visto, estuve leyendo de mejoras en las acciones, en los server actions. Le he agarrado un odio a las server actions porque existen clientes y personas que intentan crear la server action y entonces pueden causar, o sea, si se desconoce un poco, pues realmente puede ser un poco tedioso el hecho de las acciones. La server action pueden tumbar una instancia encantada a la vida, ya sea porque apliquen una cierta recursividad. Realmente es buenísimo, pero a la misma vez hay que tener bastante bien en cuenta cómo se utiliza y cómo se maneja. Acá estuve leyendo que se habían creado nuevas acciones. En este caso, por ejemplo, tiene Duplicate Record. Si tú quieres que cuando tú crees un elemento, esta opción de duplicar record, enviar mensaje, es otra de las acciones que hay. Enviar mensajes, SMS, tú puedes definir una plantilla. Esto es súper, se agradece porque realmente hay veces que no hay que llegar al código. Lo malo que queda en la base de datos, que puede meter cierto ruido. Hay una funcionalidad que es el caso de Lodo Studio, que para mí, a pesar de que ser súper interesante, aquí te explican cómo utilizarlo. A mí realmente no soy muy partidario de Lodo Studio porque te pueden, las vistas te pueden afectar en caso de que no se utilice de la manera, en caso de que no se utilice de la manera correcta. Esto realmente cuando lo conocí me encantó, pero no soy muy partidario de él. He hablado varias veces sobre el modo estudio. ¿Qué decir? Pues nada, realmente la versión 19 la veo súper mejorada. El hecho aquí de las firmas, cuando tú intentas firmar un documento, no sé si hay alguna por aquí, alguna plantilla que exista, no tengo ninguna. Try or sample. ¿Ve? Ahora en este caso tenemos, esto sí existe desde la versión 18, donde podemos estar configurando quién va a firmar cada parte de nuestro documento. Aquí se agregan los firmantes. Y el firmante 1, aquí quiero que me ponga las iniciales. O sea, se ve una interfaz muy mejorada que en cuestión de rendimiento también se nota un cambio muy eficiente. En cuanto a código, pues vamos a ver un poco de código. Si se fijan en el módulo de ejemplo de account, tengo un amigo que siempre me decía que me fijara en el módulo de account porque es muy completo y si ustedes se fijan, es de los que más carpetas tiene. En cuanto a código, pues nada que llame la atención así como para... Realmente ya lo hace muy bien. Mejorar algo que haga bien, pues es un poco complicado, pero sí se le nota un cambio en el rendimiento muy, muy mejorado.
En cuanto a vistas, vamos a revisar por acá si en cuanto a vistas existe algo. Un poco de estilo, esto lo hace... Realmente habría que revisar más a fondo, realmente que vamos a revisarlo más a fondo. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos nuestra carpeta de OWL que está dentro de nuestro sistema. Es lo que hace que tengamos por acá este dinamismo, este manejo de la pantalla, es gracias a OWL 19 y las mejoras que se han realizado en cuestiones visuales. Así yo me parece que ha sido una versión enfocada al rendimiento, a sacar un mejor provecho del monstruo que tenemos, por llamarlo AOD. Ha sido una versión de mejoras visuales, mejoras en rendimiento, eh, mantener y mejorar lo que ya estaba. Estuve leyendo que los menús se cachean, por tanto te permiten un mejor acceso en la búsqueda. Ya les digo, vamos a estar revisando la versión 19, vamos a ver si cosas más técnicas, que realmente es por lo que estamos aquí, para intentar ayudarlos. Recuerden suscribirse porque vienen más videos, viene el nuevo video del tutorial que estamos haciendo desde cero, pensando en hacerlo en 19, pero no. Recuerden, si te gustó la versión 19, déjame tu opinión, qué te parece. O sea, a mí en principio me encanta, sobre todo porque viene a eso, a mejorar el rendimiento con esa prueba que hicimos y las mejoras visuales que hemos notado. Recuerda, suscríbete, dale like y comparte este video. Gracias.